Ah, Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. ¿Estaremos listos ya para dar inicio, chicos? Espero que sí. Muy bien, muy bien. Nuevamente, los buenos días a todos ustedes, jóvenes entusiastas del aula Selección 2 del Colegio APU. Les saluda, como todos los martes, el profesor Juan Yucra para un tema más, pues, de historia universal. Hoy veremos la segunda parte de Roma. La segunda parte. Muy bien, chicos. Así que avancemos. A ver, ¿en qué parte nos quedamos en el estudio de la antigua Roma? Decíamos que Roma pasó por tres etapas: la monárquica, la republicana y la imperial. La monárquica fue la etapa de formación en la que Roma buscó sobrevivir frente a vecinos más fuertes, más desarrollados que ella. Luego vino la república, cuando Roma se expande y comienza a dominar a los pueblos alrededor. Fue en la república cuando Roma se convirtió en la primera potencia. Fue el periodo en el que Roma conquistó más territorios, la república. Muy bien, pero vamos a ubicarnos en los últimos 100, ¿ya? 100 años más o menos, en los últimos 100 años de la república. Es decir, vamos a ubicarnos a finales del siglo II antes de Cristo y sobre todo en el siglo I antes de Cristo, ¿ya? Y a este tiempo vamos a llamarle la crisis de la República. En efecto, el régimen republicano no funcionó bien en este tiempo. Roma va a estar enfrentada ya interiormente, ya, y la República pronto va a morir. Y con su muerte, a finales del siglo I antes de Cristo, va a nacer el Imperio Romano, que va a tener una duración de unos 500 años. Así que el día de hoy tenemos que estudiar qué fue esto de la crisis de la República, por qué la crisis, por qué desaparece la República, quiénes fueron los actores principales en este tiempo, y también, por supuesto, tenemos que estudiar al Imperio Romano, la etapa de consolidación de Roma, y hablar pues de varios emperadores y sus obras. Y al final ya ver pues la crisis del Imperio Romano. Listo, muchachos. Así que es lo que vamos a tratar el día de hoy en esta segunda parte del tema Roma. ¿Ya? Listo, entonces vamos a avanzar. A ver, empezamos destacando a un par de hermanos, los Graco. ¿Ya? Ahí están, ahí los vemos. Se llamaron Tiberio y Cayo Graco. Igualito, parecen gemelos esos hermanos. Esos hermanos van a dar su vida, ¿ya?, en defensa de los intereses de la plebe. Van a dar su vida literalmente. Los van a asesinar. Ellos fueron tribunos de la plebe. Recordemos que era esto del tribunado. A ver, los plebeyos en unas asambleas llamados los comicios por tribus, podían elegir a sus representantes en esta República Romana, sus defensores, los tribunos de la plebe. Un tribuno tenía el poder de vetar, o sea, anular
cualquier decisión de cualquier otra autoridad. ¿Ya? Muy bien, entonces la plebe se va a apoyar en sus tribunos para ver que se aprueben ciertas leyes favorables a la plebe. Ya sabes que cuando digo la plebe, me refiero a los plebeyos, me refiero a los romanos de clase baja. Romanos ya, ciudadanos de Roma, ya reconocidos como romanos por las luchas anteriores en la que se establecieron leyes por igual entre patricios y plebeyos. ¿Por qué ahora van a luchar los plebeyos? ¿Qué es lo que van a buscar que se apruebe a través de los hermanos Graco? Pues sobre todo, vamos a poner acá al primero de los hermanos, a Tiberio, ya, tribuno de la plebe, se va a buscar que se apruebe y se cumpla una ley de reforma, perdón, agraria. Una ley de reforma agraria. Recordemos que Roma había conquistado un montón de tierras. En África, cuando derrotaron a los cartagineses. También Hispania, lo que ahora es España, ¿no? Habían conquistado la península balcánica. Griegos y macedonios ahora están dominados por los romanos. Habían conquistado también Asia Menor, Turquía actual. Y así Roma había crecido grandemente. De hecho, toda Italia ya estaba dominada por ellos. Entonces había un montón de tierras conquistadas. A esas tierras conquistadas le vamos a llamar con este término, ager publicus, ¿ya? Tierra pública, tierra del Estado. En efecto, la tierra conquistada por Roma le pertenecía al Estado romano y el Estado debía repartir estas tierras entre los soldados. Esa había sido la promesa del Estado romano para con los soldados. Y dentro del ejército se encontraban tanto patricios como plebeyos. Si querías entrar al ejército, debías tener alguna propiedad territorial, no importa una pequeña tierra. Y así muchos plebeyos tuvieron que dejar sus pequeñas tierras abandonadas, sin trabajar porque se fueron a la guerra, esperando que el Estado les cumpla y les dé, ¿ya? Pero el Estado no les dio. El Estado le repartió el ager públicos entre los patricios. Y cuando estos soldados plebeyos regresaron a sus casas y vieron sus tierras abandonadas, pues eh, se habían empobrecido más que antes de ir a la guerra. En cambio, los patricios que recibieron estas grandes tierras se habían enriquecido aún más de lo que ya eran. Así que esta agudización de las diferencias económicas entre los patricios, la nobleza y la mayoría de plebeyos, pues va a generar enfrentamiento. Para que no haya enfrentamiento, se elige a Tiberio Graco para que éste ya presione a los patricios, presione al Senado para que se apruebe la ley de reforma agraria. ¿Y qué busca esta ley? Pues un nuevo reparto de la tierra conquistada. Un reparto donde se haga justicia y se entregue la tierra pues entre patricios y plebeyos. Ya, muy bien. ¿Cómo reaccionaron los patricios? Pues dijeron, por un lado, no, pero no todos se opusieron. Hubieron quienes sí estaban de acuerdo, porque si no se hacía una reforma agraria, la situación se iba a complicar mucho. La plebe se iba a levantar en armas. Era necesario, creían, pues, una reforma agraria, una parte de los patricios, pero la mayor parte de los patricios estuvieron en contra de esta reforma agraria, porque le iban a limitar a ellos la extensión de tierras para poder darle, pues, una parte a la plebe. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la solución para esos patricios reacios a la reforma agraria? Eliminar a Tiberio Graco, quien estaba presionando para la aprobación de esta reforma agraria. Lo van a acusar de querer ser rey y para Roma el cargo de querer ser rey pues era algo, ¿no?, fuerte. Es como ahora decirle a un candidato que quiere establecer una dictadura mafiosa, hacer un narcoestado del Perú.
O también, pues, decir, ¿no? Que va a convertir al Perú en una Venezuela, ¿no? Son, pues, eh, argumentos que en política se usan, ¿no? Igual acá, Tiberio quiere ser rey, por eso está moviendo, ¿no? A la plebe, engañándolos para tomar el poder total. Recuerda que en la República nadie debe tener el poder total, nadie debe gobernar de por vida. La República es una forma de gobierno que se creó para evitar justamente los excesos de los gobernantes, reduciendo el tiempo que gobiernan y reduciendo los poderes de los gobernantes. Tiberio Graco fue asesinado, fue asesinado. En su reemplazo, Cayo Graco, su hermano, va a insistir en que se haga la reforma agraria. Y además, Cayo va a buscar la aprobación de la ley frumentaria. El pueblo, pues, consume trigo. El trigo es el alimento más importante para los romanos. Con el trigo, pues, hacen su pan, ¿no? El alimento diario, hasta el día de hoy. Pero el trigo no estaba caro en los mercados. Había necesidad de más trigo. La población romana, pues, ha aumentado. Lo que se busca es que el Estado asuma parte del costo del trigo y así el trigo pueda llegar, pues, ¿no? A un costo, a un precio más económico frente a la población. Y el Estado tenía recursos. ¿De dónde tenía tantos recursos el Estado en estos momentos? Pues de todo lo que había saqueado de por acá, por allá, ¿no? A los pueblos derrotados. Muy bien. Entonces, los patricios buscaron también la muerte de Cayo Graco. Así que, atacado por los patricios, Cayo, pues antes que lo maten, terminó suicidándose. Y así los hermanos Graco, pues murieron, ya ejerciendo el cargo de tribuno de la plebe, promoviendo leyes que favorezcan a la población plebeya. Por eso la historia pues los recuerda. Ellos no eran gente humilde, ¿no? Eran gente, digamos, de una posición económica importante, pero de todas maneras habían hecho pues esto, ¿ya? Inclusive la Universidad de San Marcos ya ha preguntado pues, por los hermanos Graco, ¿no? En una pregunta de admisión. Muy bien, ¿ya? Ahora, la muerte de los hermanos Graco genera, por supuesto, gran malestar entre la plebe. Y esto va a traer como consecuencia que los plebeyos terminen levantándose contra el Estado, dominado por los patricios. O sea que lo que viene son las llamadas guerras civiles. Las guerras civiles, el enfrentamiento entre plebeyos y patricios. ¿Ya? Muy bien. Pero no es únicamente este es el problema que tiene Roma internamente. No solo está el descontento de la plebe, también está el descontento de los numerosos esclavos que Roma tiene. Porque con las grandes victorias, con las grandes conquistas, Roma tenía un montón de esclavos. El esclavismo en su mayor expresión. Y como los esclavos romanos eran duramente tratados, ¿ya? Eran víctimas, ¿no? Los diferentes trabajos en la agricultura, en la minería, o remando en las galeras, ¿no? En los barcos romanos, pues inclusive eran objetos de explotación sexual los esclavos, ¿no? O esclavas, ¿no? Así que los esclavos se rebelaron en Roma. Hubieron varias rebeliones de esclavos. A estas luchas de esclavos se le ha llamado las guerras serviles. Y de estas guerras civiles hay una que es la que más fama e importancia pues tuvo, porque se dio dentro de la propia Italia y puso en aprietos al Estado romano, ¿ya? Por un par de años. Nos referimos, claro está, a la rebelión de este esclavo llamado Espartaco o Spartacus, como en la serie, ya lo encontramos, Spartacus. Ajá. Muy bien, no sabemos cómo se llamó esta persona realmente,
los romanos le llamaron Espartaco, tal vez en recuerdo a los espartanos. Él era un guerrero de Tracia. Tracia es una región que está dentro de la península balcánica, de Grecia hacia el noreste, queda una región llamada Tracia. Luego en un mapa podemos ubicar esa parte. Los romanos dominaron ese territorio y esclavizaron pues a los tracios. Pues uno de ellos fue este hombre que llamaron Espartaco. Pues ahora, Espartaco no era de Esparta, ¿sí? El nombre no dice nada. ¿Eh? Muy bien, entonces, eh, este hombre se convirtió en un gladiador en Capua, en la península itálica, y fue pues un campeón entre los gladiadores, pero pues era un esclavo, ¿no? Obligado a matar a otros de su misma condición, ¿no? Para divertir a los romanos, tanto plebeyos como patricios. Pues los esclavos tienen odio seguramente más contra sus amos, que son los patricios, pero también pues contra la plebe, que disfruta como ellos se matan en los coliseos. Así que terminaron rebelándose. Spartacus y los demás gladiadores, como se ve ahí. Esto, claro, es una imagen solo de la serie de, ¿no? Yo lo vi en Netflix, pues aparece Gannicus, Crixos, aparecen pues otros gladiadores que decidieron sublevarse, mataron a sus amos y lograron que miles y miles de esclavos, no gladiadores, esclavos normales, se sumen a su lucha. Y así pusieron en jaque a la República Romana. Desde adentro, los esclavos estaban pues venciendo en algunas batallas a los romanos, aprovechando que Roma tenía sus grandes ejércitos, sus legiones, no tanto en Italia, porque Italia aparentemente estaba segura. Las legiones romanas se encontraban pues en las fronteras, en los extremos, buscando agrandar la República Romana, pero esta rebelión se produjo en el corazón, en Italia, en Capua, ¿no? Italia. Pero pues esta rebelión terminó fracasando. Los mismos esclavos se desunieron, unos querían quedarse y tomar Roma y vengarse de los romanos, otros como Espartacus querían pues irse y ser libres en otra tierra. Al final, divididos, fueron derrotados. ¿Quién derrotó a Espartacus? Pues lo derrotó Craso, el hombre más rico de Roma en ese tiempo, los años 70 antes de Cristo. Craso era un gran empresario, él era un caballero. Recuerda que los caballeros eran gente muy rica, eran gente de negocios. Craso pues era uno de ellos, ¿no? Le llamaban pues el hombre más rico de Roma en ese tiempo. Dicen que él mismo invirtió de su fortuna para derrotar a Espartaco, armando un ejército, porque no estaban los ejércitos propiamente, tuvo que armar uno para derrotarlo. Y ya que Craso también tiene entre sus negocios los negocios de esclavos, y esto pues le perjudicaba. Craso derrotó a Espartacus, ¿ya? Pero el que se llevó el crédito de la victoria fue el general Pompeyo, un héroe de los romanos por las conquistas que había hecho anteriormente. Estos hombres luego se unirán. Craso y Pompeyo y uno más, Julio César, se unirán. ¿Ah? ¿Alguien recuerda qué formaron Craso, Pompeyo y Julio César? ¿Qué cosas formaron, chicos? Formaron lo que se le conoce como el primer triunvirato. Ya llegamos a los triunviratos. Muy bien, entonces había sido derrotada esta guerra servil, como se le conoce, ¿ya? Así es, ya me dolió cuando fueron derrotados los esclavos en la serie, ¿no? ¿Ya? Y una cólera contra Carazo. Bueno, es solo una recreación, pero de todas maneras,
los actores pues ganan nuestra simpatía muchas veces. Muy bien, ahora nos centramos en las guerras civiles. Así le vamos a llamar a las luchas armadas que van a tener plebeyos contra patricios. Ajá. ¿Cuál es la causa de las guerras civiles? Si me han estado siguiendo, eh, ¿cuál es la causa de las guerras civiles? ¿Ah? ¿Qué cosa piden los plebeyos? A ver, A, tierras. B, derechos. ¿Qué es lo que sobre todo motiva las guerras civiles? ¿Tierras o derechos? Mm, a ver, ¿qué dicen los muchachos? A ver, derechos. Derechos. Mm, yo diría que tierras, muchachos, ¿ah? Porque los plebeyos ya habían luchado antes. A inicios de la República se dio la rebelión del Monte Sacro, se dieron diferentes protestas plebeyas y ya se había reconocido la ciudadanía romana a los plebeyos. Ya se había establecido la igualdad ante la ley, ya se podían casar entre ellos, ¿no? Plebeyos con patricios, ya algunos plebeyos podían ocupar otros cargos de gobierno. O sea, las primeras luchas plebeyas en la República fueron sobre todo por derechos. Ahora estamos a finales de la República y la razón principal, considero, son las tierras. Estos plebeyos que fueron soldados y que el Estado no les dio lo que les había prometido, pues se van a levantar. Así que socialmente fue una lucha entre plebeyos y patricios, entre la clase noble y la clase popular. Pero la Universidad de San Marcos nos preguntó, ¿y cuál fue la causa política? ¿Ya? Pues la rivalidad entre dos grupos políticos. Habían dos partidos, le vamos a llamar, ¿ya? Que van a estar detrás de los enfrentamientos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron estos dos grupos políticos? Tenemos el partido senatorial, también llamado los optimates o los senatoriales. El nombre senatorial es porque sus integrantes eran senadores y los senadores, como ya sabemos, eran pues la élite romana, eran las cabezas de las grandes familias patricias. Y estos hombres que eran pues la élite, los más de Roma, los no viejos romanos, pues eran tremendamente conservadores. ¿Qué significa esto de ser conservador? El rechazar los cambios que la población demandaba, el querer que las cosas se mantengan tal como están. El modelo sí, ¿no? Sirve y hay que mantenerlo. ¿Ah? Tenemos una candidata conservadora, pues, en nuestras elecciones. ¿Ah? Hay que mantener el modelo. Para los senatoriales, pues, ellos quieren que se mantenga la situación existente, por lo tanto, ellos rechazaban la reforma agraria, la reforma agraria. Y fueron estos senatoriales u optimates los que mataron a los hermanos Graco. Ellos están en el Senado y desde allí controlan a la República Romana. Pero hay otro partido que se llama el Partido Popular, ¿ya? El Partido, no Fuerza Popular, ¿eh? El Partido Popular, ¿ya? Ahí está, ¿no? Uno escucha Partido Popular y dice, este es el partido del pueblo, seguramente los plebeyos pobres están acá. No necesariamente, ¿no? El nombre no necesariamente dice lo que las cosas son. ¿Mm? Claro, algún compañero terrible, le han puesto de nombre Ángel, y el nombre no indica qué cosa es, ¿no? Pues igual acá. El Partido Popular estuvo liderado por patricios, no por plebeyos. ¿Ya? El Partido Popular era un partido de patricios, pero de patricios reformistas, es decir, que estaban de acuerdo con hacer cambios, a diferencia de los optimates que rechazaban todo cambio. Frente a la reforma agraria, pues el Partido Popular se mostró de acuerdo con la reforma agraria. No sabemos si realmente ellos estaban convencidos de darle tierras, ¿no?, al pueblo,
o tal vez decían apoyar las reformas solo para tener el apoyo del pueblo cuando se daban las asambleas y las votaciones y ellos tengan pues el voto del pueblo. Así pasa, ¿no? Gente, ¿no? Rica pues que es populista, ¿no? Es decir, da promesas sabiendo que no las va a cumplir, solo para conseguir el apoyo de la gente humilde. Así que tenemos un Partido Popular que decía estar de acuerdo con las reformas. Y el pueblo, pues, apoya al Partido Popular. Ya se identifican con este partido. En cambio, la élite está con el partido senatorial. Ya parece una lucha entre pobres y ricos, ¿no? Pero dentro del Partido Popular también hay gente rica. Muy bien. Primera Guerra Civil. Se van a enfrentar dos generales, dos grandes líderes militares que tuvo Roma, Sila y Mario. Mario, de alguna manera, fue algo así como el mentor, el maestro de Sila. Pero van a estar en lados opuestos. Sila va a representar intereses de los senatoriales. En cambio, Mario, los intereses del Partido Popular. ¿Ya? Ahí está, ¿no? De esa manera se van a enfrentar. En esta primera guerra civil, el vencedor va a ser Sila, los senatoriales. ¿Ya? Así que la primera guerra la ganaron los optimates o senatoriales. ¿Y esto qué consecuencia trajo? Que Sila se convierte en dictador. Ya sabes que los dictadores en Roma eran aquellos que concentraban todo el poder por un tiempo. En teoría, por 6 meses nada más. Pero Sila no se convirtió en dictador 6 meses. Él va a mantenerse como dictador con apoyo del Congreso, del Senado, mejor dicho, y va a ser un dictador vitalicio, es decir, de por vida. Tenemos un dictador vitalicio, pero se supone que eso es imposible. En la República Romana nadie debe tener el poder total y de por vida. Eso es una monarquía, eso no es la República. Es cierto, ¿no? Por eso decimos que la República se está desfigurando. ¿Ya? Su objetivo, pues su razón de ser se está perdiendo. Los senatoriales le dieron el poder total y de por vida a Sila para que éste pueda tener todas las facultades y perseguir así a sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Pues los populares, los líderes del Partido Popular que estaban moviendo la lucha contra los senatoriales. Sila hizo esto, las proscripciones. Se crearon listas de ciudadanos, miembros del Partido Popular, a los que se les quitó sus propiedades, a los que se les persiguió, y así había una lucha interna, Roma se desangra internamente. Algo que nosotros no queremos que le pase al Perú. Está bien la discusión política, ¿no? Está bien, pues, ya no importa, pero llegar a las armas, llegar pues a una guerra civil, eso pues hunde, ¿no? A cualquier país. Y Roma está entrando en crisis por esto, porque hay un enfrentamiento político, social, y esto pues está debilitando a Roma, cuando Roma debería estar unida y pues imponer, ¿no?, su poder frente a otros pueblos. Bien, Sila muere y así termina la dictadura vitalicia. Ajá. Pasa el tiempo, se venía una nueva guerra civil, nuevo enfrentamiento porque el problema en la tierra no estaba resuelto, el Partido Popular pretendía llegar al poder, desplazar a los senatoriales, etc. Se juntaron 3 personas. Primero triunvirato, muchachos. ¿Ya? Acá sí les pido que usen un poco su memoria, muchachos. Ustedes tienen pues una gran memoria, ¿no? ¿Cuántos gigas de memoria RAM tendrán o ya de almacenamiento? No sé. Son selección 2.
Así que quiero que memoricen pues los nombres de los triunviros. ¿Ya? En el primer triunvirato estuvo Julio César, Pompeyo y Craso. En el segundo triunvirato, pues, estarán otras 3 personas. ¿Ya? Es que son preguntas ya clásicas, esto de preguntar quiénes integraron los triunviratos. ¿Ya? Muy bien. Vemos aquí a un hábil político, Julio César, ¿ya? Con mucha influencia en Roma. Julio César va a demostrar, ¿no? En un momento que fue también un gran militar, un estratega militar, Julio César. ¿Ya? Él era un popular, es decir, del Partido Popular, Julio César. El otro es Pompeyo. Pompeyo lo identificamos con el partido senatorial. Pompeyo era, pues, un general afamado, ya anciano, pues considerado un héroe de Roma. Y tenemos a Craso, que tenía una gran riqueza, hemos dicho, y también el prestigio de haber derrotado a Espartaco. ¿Por qué se unen 3 personas que representaban 3 sectores distintos? A los, ¿no?, grandes comerciantes, al Senado, ¿no?, supuestamente a la población más humilde, pues justamente era necesario que personas de distinto sector, de distinta tendencia política, se unan para poner fin a las guerras civiles, para terminar con las luchas internas. Fue, como se dice, una alianza electorera. Se unen personas de distinto grupo para sumar fuerza. Es como ahora, ¿no? Que ex candidatos den su respaldo, pues, a cierto candidato, ¿no? Para darle mayor fuerza. Igual acá van a unir, ¿no? Lo que cada uno aportaba para, pues, tentar los principales cargos dentro de la República Romana y así llegar al poder. Por ejemplo, Craso llegó a, a encargarse de una campaña en Mesopotamia. Mesopotamia, un territorio que ya conocemos nosotros. Pero Craso, quien sí había podido derrotar a Espartaco, no pudo conquistar Mesopotamia. Los persas de ese tiempo, que dominaban la zona, resistieron. Craso murió en esa campaña. Así que del triunvirato nos olvidamos ya de Craso. En cambio, Julio César sí le fue bien cuando éste tuvo que dirigir a las fuerzas militares romanas en la campaña de las Galias. Así se le conoce como las Galias a lo que hoy es Francia. Francia. Por algo a los franceses se les llama galos hasta el día de hoy, como a los peruanos les pueden decir incas, y a los mexicanos aztecas, a los chilenos mapuches, por aquel pueblo, ¿no? Algún pueblo destacado, ¿no?, de su pasado. Donde otros habían fracasado, Julio César ganó, ya, con una hábil estrategia, y poco a poco Julio César fue derrotando a las tribus galas, a las tribus bárbaras de Francia. Y él mismo nos narra lo que hizo en una obra que él escribió, Comentarios a la Guerra de las Galias, de donde pues tenemos información de esta lucha y también pues la habilidad de Julio César para imponerse. Ahora, con las reformas que había hecho años atrás Mario, los generales, los cónsules como Julio César, ahora tenían el control sobre los soldados que estaban bajo su mando. Estos generales eran los que repartían tierras entre los soldados, los que pagaban a los soldados. De tal manera que esto le dio más poder a los generales. Y los soldados se sentían más leales con su general, con su cónsul, que con Roma. Eran más leales, en este caso, los soldados que habían conquistado las Galias eran más leales con Julio César, porque este los premió, les dejó que saquen a los galos, ya, más leales que con la propia Roma.
Y esto Julio César lo buscó porque César lo que quería era utilizar este ejército conquistador de las Galias para tomar el poder en Roma. Así que César avanzó con sus tropas desde las Galias a Italia, y avanzó rumbo a Roma. Entonces, las ambiciones de César generaron temor entre el Senado. ¿Qué hacer? Pues era necesario detener a César. Y así el Senado, y Pompeyo es compañero de Julio César en el triunvirato, en un triunvirato que ya no existe, pues Pompeyo se enfrenta a Julio César ya en la Segunda Guerra Civil. El Senado estaba con Pompeyo. Ya el partido senatorial está con Pompeyo y el Partido Popular con Julio César. Ya, así que se enfrentan. Esto es conocido como la Segunda Guerra Civil de la República Romana. Pero quien venció fue César. Derrotó a Pompeyo en Farsalia, cerca de Grecia. Julio César nuevamente salió victorioso. Pompeyo huyó a Egipto y Julio César fue a buscarlo a tierras egipcias. Y de pasada, ¿qué había que hacer con Egipto? Pues conquistarlo. Egipto, ¿qué proporciona pues a Roma? Recuerden la tierra fértil de Egipto. Pues Egipto era un granero, era una gran fuente de trigo y a Roma le falta ese trigo. Así que César fue a Egipto con sus hombres. ¿Ya? Muy bien. Esta victoria de Julio César en la Segunda Guerra Civil lo va a convertir en dictador. Igual que antes con Sila, Julio César exigió al Senado que pues lo nombren dictador. Ya sabes, ¿no? El poder total. ¿Ya? Pero no por 6 meses. Quiere Julio César, pues, la dictadura vitalicia, de por vida. ¿Ya? Antes, el Senado se lo concedió a Sila. Pero es que Sila era senatorial. En cambio, Julio César es del Partido Popular. No es lo mismo. No es lo mismo. Son grupos rivales. Pero, ¿qué le quedó al Senado? Pues, había sido derrotado en la Segunda Guerra Civil. César perdonó a los senadores por la guerra que ¿no? motivaron contra él. Así que el Senado le concedió la dictadura vitalicia a Julio César. Fueron renovándole los poderes y así Julio César pues tenía el poder total. Pero en el fondo, los senadores, ¿qué cosa querían? Querían pues eliminar a Julio César, porque esta dictadura vitalicia iba a eliminar el régimen republicano, creían. Iban a acusar a Julio César de querer ser rey, de querer restablecer la monarquía, de querer nombrar un sucesor y así la república se iba a morir. Muy bien. Cuando Julio César estuvo en Egipto para supuestamente conquistar Egipto, pues no lo hizo, porque más bien él fue conquistado allá en Egipto por una joven todavía en ese tiempo, menos de 20 años, Cleopatra. Cleopatra era la reina de Egipto. Su esposo, el faraón Ptolomeo, eh, estaba en lucha con ella, ya que ella quería ser la faraona, tener el poder. Así que la llegada de Julio César sirvió a los intereses también de Cleopatra, ya que Julio César va a querer sacar a ese faraón Ptolomeo. Había matado a Pompeyo, quien se había refugiado en Egipto, y Cleopatra también quería eliminar al faraón. Así que Cleopatra, según dicen, cierta noche pues se presentó en la alcoba de Julio César. Pues ya te imaginarás qué pasó allí. Mejor no se imaginen nada, mucho mejor no. Así que
se dio una relación, pues, amorosa entre Julio César y Cleopatra. Apenas hubieron unos 40 años de diferencia entre ambos. Entonces, Cleopatra buscó en Julio César un apoyo para que ella se convierta en la faraona. En efecto, fue asesinado el faraón y Cleopatra se convirtió en faraona. Cleopatra fue la última faraona, el último gobernante que tuvo Egipto, el último faraón o la última faraona. Egipto no fue conquistado por ahora. Egipto más bien era un reino aliado, vasallo, es cierto, pero aliado de Roma, porque el poderoso romano era pareja de la faraona. Ok, ahí está. Inclusive Cleopatra salió embarazada y le dijo a Julio César que era su hijo y dará a luz a Cesarión. Cesarión. Muy bien. Y así, pues, César buscó quedar bien con la población romana, va a repartir tierras a los desposeídos, va también a aceptar otra exigencia que hacían los pueblos de Italia. En Italia están los romanos, pero recuerda que los romanos, como he dicho, no todos los italianos eran romanos, ¿sí? No todos los peruanos son limeños, igual, pues no todos los italianos eran romanos. Así que esos otros italianos, esos otros habitantes de la península itálica, pero que no eran romanos, exigían la ciudadanía romana, tener los mismos derechos. Así que Julio César extendió la ciudadanía romana a todos los hombres libres de Italia. También otra reforma de César es el calendario. Se introduce en Roma el calendario egipcio, el calendario más preciso de la antigüedad, un calendario solar. Con algunas pequeñas modificaciones, el calendario egipcio ahora es el calendario romano y va a tener como nombre calendario juliano, porque Julio César fue pues quien establece este calendario. Este calendario es el que usamos nosotros con una modificación que hizo un papa, Gregorio, años después. Nuestro calendario, el actual, tiene como nombre calendario gregoriano, el que usamos ahora, el que está en tu celular, en tu computadora. Ya tal vez usamos menos almanaque, ¿no? Eso ya como que ya quedó, ¿no? En la prehistoria, ¿ya? ¿Ah? Aunque todavía tengo un almanaquito ahí colgado. Bien, pero ese calendario gregoriano, el que usamos, proviene del calendario juliano de Roma. Y este a su vez proviene del calendario solar egipcio. ¿Ya? Muy bien. Inclusive, un mes del año se llama julio, el séptimo mes. ¿Por qué se llama así? Pues en honor a Julio César. Ajá, así es. Su familia se llamaba así, ¿no? Los Julius, los Julius. Ajá, Julio César. Ahí está. Eh, Ustedes saben que los meses alternan 30, 31, 30, 31 días. Julio no podía tener 30 días, tenía que tener 31 días, por supuesto, ¿no? Y así es. Años después de la muerte de Julio César, años después, un hijo adoptivo de Julio César gobernó Roma, Octavio, quien se hizo llamar Augusto. Augusto, ya sucesor de Julio César, pues dijo, yo quiero que mi nombre también esté en el calendario. Así que muchachos, por algo, el mes que sigue a julio se llama agosto. Agosto. ¿Ya? Pero ¿cuántos días tenía agosto? Pues tenía 30 días por la secuencia. No, no puede ser, ¿no? Había que modificar esto, así que se quitó un día a febrero para que agosto tenga 31 días también, ya que Augusto u Octavio no quería ser menos pues que Julio César. Y así hasta ahora tenemos un calendario donde los meses de julio y agosto tienen la misma cantidad de días.
y con los demás se dio una alternancia. Y febrero, pobre, pues quedó en 28 días, ¿no? En años normales, ¿no? Bien, pero Julio César va a ser asesinado. El idus de marzo, el idus Julio César, fue apuñalado, le dieron 23 puñaladas, cuentan, a Julio César. Este fue al Senado, lo invitaron al Senado, ¿verdad? Querían matarlo, ¿no? Llevaban sus dagas, pues, estos senadores escondidos, y se considera que el promotor de esto fue Marco Bruto. Marco Bruto, del gen de la familia Bruto, era pues el que va a tramar este asesinato. Él era descendiente de Junio Bruto. ¿Recuerdan la importancia de Junio Bruto? ¿Mm? ¿Quién fue Junio Bruto? ¿Recuerdan? Fue el que derrocó al rey Tarquín el Soberbio, el último rey, y Junio Bruto fue el fundador de qué, muchachos? ¿El fundador de qué? El fundador, ¿ya? Hoy están más lentos, chicos, ¿ah? ¿Qué pasó? Antes me llegaban una lluvia de respuestas. El fundador de la República Romana. Se convirtió pues en cónsul, fue uno de los primeros cónsules en esa historia republicana. Si un bruto fundó la república, otro bruto debía defenderla, ¿ya? Era algo que le correspondía a esta familia, ¿ya? La familia Bruto. ¿Ya? Ahí está. A pesar que Marco Bruto había sido adoptado como hijo por Julio César, ¿no? Curiosamente. Así que ese día lo apuñalaron. Muera el dictador, ¿no? Muerte al dictador, viva la república. Los senadores, pues, ya hicieron este magnicidio. Magnicidio es cuando se mata, pues, a una persona que tiene poder, ¿no? Que tiene eh, influencia, ¿no? Como Julio César. Ahí está, ¿no? Y cuentan que Julio César, ya desangrado, ¿no? Ya cercano a la muerte, ve a Marco Bruto con su puñal acercándosele para rematarlo, ¿no? Y Julio César le dice, hijo mío, ¿tú también? Pues Marco Bruto apuñaló a su padre adoptivo, a Julio César, lo asesinó. Y así Julio César había muerto. Los senadores no habían podido derrotar a Julio César en batalla y aparentaron estar arrepentidos y estar de acuerdo ahora con él. Pero en el fondo vemos que no estaban de acuerdo, lo han matado. ¿Ya? Muy bien. Si pues Julio César rompió, ¿no?, toda la legalidad para llegar al poder, pues los senadores han hecho lo mismo, ¿no? Así que ya no importa el orden republicano, acá es la lucha, ¿no?, por el poder, la lucha cruda por el poder. Ahora, ¿qué consecuencia trajo esto? Que tres personas cercanas a Julio César se unan y formen el segundo triunvirato. Tres personas. ¿Quiénes eran estos? Pues Octavio, un joven, ¿ya? Un joven eh, que fue el heredero de Julio César. O sea, Julio César en su testamento le heredó lo que tenía a Octavio. Octavio era un sobrino nieto de Julio César, pero fue adoptado como hijo por Julio César. Así que vamos a llamarle hijo, ¿ya?, de Julio César. Hijo adoptivo, bueno, pero hijo. Los otros eran Marco Antonio y Lépido, generales cercanos a Julio César, ¿ya?, que van a aceptar, pues, a Octavio, porque Octavio había sido declarado heredero por el propio Julio César. Así estos tres hombres se unieron en el segundo triunvirato. Se unieron uno para vengar a Julio César y se enfrentaron a Marco Bruto y los demás senadores. Los vencieron.
¿ya? Así que los senadores no disfrutaron mucho tiempo esto, ¿ya? El Senado había vuelto a ser derrotado por el segundo triunvirato. Y ahora, ¿qué va a pasar? Estos hombres, pues, van a gobernar Roma. A la fuerza, van a ser tres cabezas que controlen Roma. Pero como siempre ocurre, la ambición puede más y terminaron enfrentándose. Y solo uno quedará, pues, de estos tres. El primero en caer fue Lépido. A él, los otros dos lo excluyeron, lo sacaron de la alianza, lo nombraron sumo sacerdote, lo alejan de la política en sí. Octavio y Antonio se reparten la administración de Roma. Octavio, la parte occidental, la zona oeste de Italia, en dirección a Hispania, y Marco Antonio, la parte oriental, ¿sí? De Grecia, en dirección pues a cercano oriente. Así, dos personas gobernaban Roma en este tiempo, pero pronto van a enfrentarse en una pues tercera guerra civil. Como ves, esta parte final de la República es de constante enfrentamiento social, político, y esto genera una crisis económica también, un decaimiento de la civilización romana. Roma tiene que dejar esto, ordenarse nuevamente si quiere seguir siendo la gran potencia de la antigüedad. Marco Antonio, por cierto, como él administraba la zona oriental, pues decidió ir a buscar a Cleopatra, porque siempre le había gustado a Cleopatra, ¿no? Sino que estaba con su amigo Julio César antes, ¿no? Pero como ya el amigo no está, pues ahora empieza pues la relación amorosa entre Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra, pues, consintió, ¿no? Esto, ya que necesitaba a un romano poderoso que garantice el poder que ella tenía en Egipto y la alianza que Egipto tenía con Roma, ahora que Julio César, pues, ya no estaba. Pero ambos querían también el poder. Me refiero a Marco Antonio, con apoyo de Cleopatra, por un lado, quieren controlar toda Roma, y por otro lado, Octavio quiere también controlar toda Roma. Y Octavio comienza a hacerle guerra sucia pues a Marco Antonio, diciendo que Marco Antonio quiere pues introducir en Roma las costumbres egipcias, está bajo la influencia de una egipcia, que bueno, ya toda esa campaña pues de rechazo a lo extranjero. ¿En qué terminó esto? En la tercera guerra civil. Octavio contra Marco Antonio. ¿Ya? Aquí, muchachos, un poquito de memoria, ¿ya? Primera Guerra Civil, Sila contra Mari. Segunda Guerra Civil, Julio César contra Pompeyo. Tercera Guerra Civil, Octavio contra Marco Antonio. ¿Ya? En la primera ganó Sila, en la segunda Julio César, en esta tercera gana Octavio. Octavio derrota en el mar, en el combate de Accio o Actium, el 31 a.C., derrota a la flota de Marco Antonio y la flota egipcia de Cleopatra. ¿Ya? El joven Octavio, pues que aparentemente no era pues una persona que no iba a destacar, que Marco Antonio ya era pues un experimentado militar. Octavio terminó demostrando, ¿no?, mayor capacidad. Tras la derrota, Marco Antonio se suicidó, y tras el suicidio de Marco Antonio, Cleopatra también se suicidó. Octavio tomó el control de Egipto. Roma ahora sí invadió Egipto. Cleopatra fue la última faraona, la última persona que utilizó el título de faraón. Ahora Egipto es una provincia de Roma. Muy bien, de regreso Octavio tomó todos los poderes. Y así Octavio se convirtió en ¿qué, muchachos? Se convirtió en el primer emperador de Roma. Así llega a su fin la República. ¿Ya? La República finaliza para algunos el 29 a.C.,
para otros el 27 antes de Cristo. Para la Universidad de San Marcos, por una pregunta que hizo, en el 29 antes de Cristo. Y esa fecha es la que estamos usando nosotros. ¿Ya? Muy bien. Y así empezamos con el Imperio Romano, la tercera etapa de la historia de la Gran Roma. Esto empezó cuando Octavio se volvió el emperador, el 29 antes de Cristo. ¿Ya? Y así duró el Imperio Romano 500 años aproximadamente, hasta que la ciudad de Roma fue tomada por bárbaros. Eso ya lo veremos la próxima semana, allá en el año 476 después de Cristo. ¿Ya? Muy bien, el Imperio Romano entonces. Al imperio lo vamos a dividir en dos periodos, ¿ya? A su vez, en dos periodos. El Alto Imperio y el Bajo Imperio, ¿ya? Ahí está. El Alto Imperio, si vemos las fechas, viene a ser los primeros 250 años aproximadamente. En cambio, el Bajo Imperio, que veremos luego, viene a ser por los últimos 250 años del Imperio Romano. Nosotros hablamos de emperadores. Decimos que Roma fue gobernada por emperadores a partir de este momento. Pero en sí, los romanos o los gobernantes de Roma no usaban así el título de emperador, sino otro, el de princeps. ¿Ya? Los gobernantes de esta parte son llamados princeps o príncipes, diríamos en nuestro idioma. Este término lo podemos traducir, ¿no?, como primer ciudadano. ¿Ya? Entonces, entramos a una etapa en la que Roma está gobernada por los princeps o príncipes. Por eso, a esta etapa le podemos llamar también con este otro nombre, principado. ¿Ya? Principado. Ahí está. Nosotros le vamos a llamar Alto Imperio. Muy bien. Ahí está. Ahora, a pesar que había un príncipe, un emperador, que concentró el poder, en este Alto Imperio se mantuvo el Senado y los comicios o asambleas populares, y seguían eligiéndose cónsules y tribunos y todo lo que hemos visto en la República Romana. Las instituciones republicanas siguieron existiendo en el Alto Imperio. ¿Por qué? Porque si había un hombre que tenía ya el poder total, para dar la apariencia de que la república continuaba. Así es, igual que un dictador en nuestro tiempo toma el poder a la fuerza, pero convoca un congreso, nombra a tales personas como para, pues, dar la apariencia de que la democracia todavía se mantiene. Así es, en Venezuela hay elecciones, pero el que hayan elecciones no necesariamente dice que sea una democracia real. Igual acá, ¿ya? Igual acá. Entonces, el conservar las instituciones republicanas en Roma era para, pues, dar la impresión de que la república se mantenía. Pero estas instituciones ya estaban vaciadas de poder. Entonces, los tribunos de la plebe, por ejemplo, no podían vetar lo que diga, pues, el emperador, el princeps. ¿Ya? No, el Senado antes era la institución más poderosa en tiempos de la República, ahora no. Ahora hasta un caballo va a poder ser senador, como va a ocurrir en tiempo de Calígula. Un caballo, imagínate. Pues ahí está. Pierden poder entonces las asambleas populares, los cónsules, los tribunos, el Senado. De todas maneras, ahí están. De todas maneras, para tratar de hacer algo. Ahora, el Alto Imperio fue también la etapa de esplendor de Roma. De esplendor. Ya es el momento de mayor desarrollo en lo económico, en lo cultural, en el poder que tuvo Roma, el esplendor. ¿Ya? Y tal vez el término alto imperio nos ayuda a recordar eso, alto. Ya es el momento más alto
del desarrollo romano. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Pero el problema es que cuando se llega al pico, al tope, al techo, luego viene la caída, ¿no? Como va a ocurrir en el Bajo Imperio. Muy bien. ¿Con quién se inicia el Alto Imperio? Con Octavio, con el primer emperador. Ahí está su estatua. Tenemos a Octavio. ¿Y cómo se convirtió en emperador? Pues, ¿cómo fue que concentró el poder? Pues Octavio va a ser nombrado dictador, ¿ya? Igual que los anteriores, pero también cónsul, tribuno, eh, censor, Augusto, ¿no? El divino, imperator, o sea, el que tiene el mando absoluto de las tropas, sumo pontífice, o sea, lo nombraron a un solo hombre, lo nombraron con casi todos los cargos. Un hombre tenía todos esos poderes, ¿no? Era todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, él como tribuno podía anular la decisión de cualquier otro, ¿no? ¿Ya? Él como censor podía censurar a cualquier otro funcionario, ¿no? ¿Ya? Y tenía la dictadura vitalicia y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Por eso concentra el poder, ¿ya? Y así tenemos un primer emperador romano. Muy bien. Ahora, cuando él muera, alguien de su familia va a quedarse en el poder. ¿Qué nos dice esto? Que el Imperio Romano fue algo así como una monarquía hereditaria, porque se podía dejar un heredero ahora, un heredero. Normalmente fue un hijo adoptivo el que colocaron estos primeros emperadores. De todas maneras, eso no ha existido ni en la monarquía romana, donde al rey se le elegía, no se heredaba el cargo de rey, sino había una asamblea que lo elegía. Aquí no. Aquí se va a poder nombrar al sucesor. Por eso hablamos de una dinastía. La familia Julio o la familia Julio-Claudiana va a ser la que gobierne el imperio en las primeras décadas. La familia Julio-Claudiana. ¿Ya? Aquí está Nerón, aquí está Tiberio, Calígula, y el primero de estos, pues, Octavio. El que la familia se llame Julio, ya debes, ya haberte dado cuenta de que es la familia de Julio César, los Julius. Muy bien. A ver, ¿qué diferencia con los años anteriores? Pues en los años anteriores, Roma vivió 3 guerras civiles que desangraron a Roma. Pues ahora Roma vive calma, vive una estabilidad política interna. Por eso se le ha llamado al reinado de Augusto, o a esta época que él inicia, se le ha llamado el de la Pax Romana o Pax Augusta. ¿Sí? Pax, ya puedes traducirlo del latín al castellano como paz. Una etapa de paz en Roma o durante el reinado de Augusto, el emperador Augusto. ¿Ya? Y por eso, pues, se destaca este régimen porque lo anterior fueron 3 guerras civiles. En cambio ahora, pues, ya no hubo una nueva guerra civil. Y para eso, Augusto, pues, ya persiguió a sus opositores y logró, pues, que estos no lo enfrenten. Y así, pues, a la fuerza le dio estabilidad política a Roma. A la fuerza. Ahora, cuando Julio César atacó Roma, años atrás, Roma tuvo que formar un ejército, que las tropas estaban en otros lados, no en la capital. Era necesario a partir de ahora que exista una tropa permanente en la capital. Y así se creó la Guardia Pretoriana. Una guardia que debía de proteger no solo la capital, sino la figura del emperador.
¿Ya? Ahí está, la Guardia Pretoriana, un ejército de élite permanente en la capital. Cuando ves una película, pues ves un emperador, hay, ¿no? Guardias que siempre lo siguen, ¿no? Con sus eh, capas rojas, pues son los pretorianos. El desarrollo cultural, así es. Ahora que hay relativa paz, ahora que hay crecimiento económico dentro del orden que Roma ha recuperado, y además hay apoyo del Estado, porque Augusto quiso embellecer Roma. Como él dijo, pues encontré una ciudad de ladrillos y la dejé de mármol. Mi casa es de ladrillo. Yo quisiera que mi casa sea de mármol, ¿no? ¿Ya? Sería hermoso, pues. Así que va a reconstruir Roma, eh, Augusto, ¿ya? Y va a buscar, pues, que el arte, que la cultura florezca. Si Grecia tuvo un siglo de Pericles, Roma tiene que tener, pues, un siglo de Augusto. Uh -huh. Ya, qué malo dejar lo que me ha comentado. Eh, ya, ya, quién sabe. De quincha, tal vez este sería el término, pero mejor dejamos ahí el asunto. ¿Qué sería en el otro caso, ¿no? Si ganara la otra persona? Ah, bueno, no sé, muchachos. Ahí me preocupa mucho la política, la coyuntura actual. Gane quien gane, va a haber una situación complicada. Bien, sigamos, sigamos. Ya, ahí está. En este tiempo de Augusto, pues vivieron artistas como Virgilio, uno de los grandes poetas romanos. Virgilio trabajó para Augusto. Escribió la Eneida a pedido del emperador para poder explicar de una manera fantástica los orígenes de Roma, remontando pues a Eneas toda esta historia del origen de Roma. Eneas, ¿no? Un semidios troyano. Y, y Cayo Mecenas fue un consejero del emperador Augusto, encargado en este momento de apoyar a los artistas, como Virgilio. ¿Ya? Así que Mecenas fue una persona que apoyó a los artistas. En adelante, a todo aquel que apoye a los artistas, a todo aquel que apoye a los escritores, pues se le va a llamar mecenas. ¿Ya? Esa palabra lo vamos a usar bastante en el tema renacimiento. Mecenas, los mecenas de Florencia, de Roma, de Francia, todos aquellos pues que apoyaron a los artistas del Renacimiento, ¿no? Como Da Vinci y otros. Muy bien, así que en el Imperio Romano se dan obras públicas. Luego vemos parte de esas obras. Aquí tenemos a los otros emperadores Julio Claudianos, ¿ya? Pero, a ver, un ratito quisiera descansar con ¿no? Estas diapositivas. Nos cansamos, ¿no? ¿Ya? Así que estamos allí. Y quisiera ir a la parte de las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos con las preguntas para ir respondiendo, pues, las preguntas de lo que hemos visto ya, la crisis de la República y el nacimiento del Imperio Romano. ¿Ya? Y luego retomamos pues con el Imperio Romano. Así que muchachos, ahora sí, quiero que apoyen, que participen. Ajá. A ver, a ver, a ver. Mm, ¿Qué es correcto? A ver, ¿qué es correcto sobre la crisis de la República Romana? A ver, se contextualiza en el desarrollo de las guerras contra los cartagineses y macedonios. O sea, esta crisis de la República se da en tiempos en que Roma peleó contra Cartago.
las guerras púnicas. ¿Es cierto eso? ¿La crisis se da en tiempo de las guerras púnicas? Pues ni he mencionado, ¿no? A las guerras púnicas el día de hoy, creo, no he mencionado. ¿Ya? La semana pasada sí. ¿Ya? Las guerras púnicas se dieron unos años atrás. ¿Ya? Más bien, la crisis de la República se da después de la guerra contra los cartagineses y la guerra contra los macedonios, después de la primera gran expansión. Justamente, fue por el reclamo de tierras, de las tierras que ya habían sido conquistadas. Por eso, el primer punto considero que no es correcto. Tuvo entre sus causas el empobrecimiento de los pequeños campesinos. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Una causa de la crisis fue que los campesinos se empobrecieron. A ver qué me dicen. Que sí. Que sí. ¿Ya? A ver. Pues, claro, así es. Hemos señalado que los soldados, ¿ya? Los que fueron a la guerra y no fueron recompensados con las tierras que le habían prometido, pues cayeron en la pobreza. Estamos hablando de plebeyos, campesinos, que fueron a la guerra y no fueron recompensados. Así que el punto 2, sí. El debilitamiento del ejército por la dificultad de los campesinos de incorporarse. ¿Cómo es esto? El debilitamiento del ejército por la dificultad de los campesinos de incorporarse. Ah, ya, ya. Ya. ¿Qué ocurre? Que como las guerras cada vez eran mayores, habían conquistas, ¿no? Por Europa, por Asia, por África, el ejército quedó, digamos, no era suficiente las tropas que se tenían. Porque para que un campesino, para que un plebeyo pueda estar en el ejército, debía de tener tierras. Y no todos los plebeyos tenían tierras. ¿Ya? De ahí que el ejército, como está mencionando, pues se debilita. ¿Cómo se enfrentó esto? Pues cuando vino Mario, Mario lo que hizo fue decir, ya no es necesario tener tierras. Ya no. Pero ahora cualquier plebeyo podía ingresar al ejército. ¿Ya? Pero esto significó pues darle mayor participación a la plebe y la plebe armada se va a levantar pues en la guerra civil. Así que voy a considerar el punto 3 como correcto. El punto 4, los conflictos sociales y políticos por la desigualdad. Esto sí, ¿no? Es evidentemente, si había desigualdad económica, por supuesto, plebeyos y patricios, pues no tenían lo mismo. Generaron el establecimiento de las primeras leyes. O sea, tras las guerras civiles, tras la crisis, se crearon las primeras leyes escritas en favor de los plebeyos. No porque ya desde antes habían dado leyes en favor de la plebe. Ya hemos mencionado la semana pasada la ley de las 12 tablas, la ley Canuleya, la ley Licinia, que fueron escritas y favorables a la plebe. Por eso tengo 2, 3 y 4. Me quedo con la B. ¿Ya? Muy bien, ahí está la B. Sigamos a ver. 2. ¿Quiénes fueron elegidos tribunos de la plebe? Tribunos a finales de la República. ¿Ya? Muy bien. Y dice que ellos buscaron reivindicar el derecho de los desposeídos a obtener del Estado tierras para trabajar. Ah, o sea que ellos buscaron una reforma agraria. ¿Quiénes eran estos? Pues, ¿qué me dicen los chicos? Ajá, claro, así es, los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, ¿ya? Correcto, Crispín, Astopillo, Toledo, ajá, correcto. 3. Ya, nos hablan
primero de Cayo Graco y la ley frumentaria, qué cosa se planteó aquí, pero en ese tiempo en que esta ley se planteaba, se daban conflictos sociales y políticos. Muy bien, nos hablan de las guerras civiles. Ya. Dice que aquí se enfrentaron dos grupos políticos, ¿ya? Los subrayo porque, y miren, ya, a propósito han colocado la A, patricio y plebeyo, porque cuando uno, ¿no?, escucha esto, de que hay problemas internos, de conflictos sociales o guerras civiles, dice, plebeyo contra patricio, marco la A, ¿ya? Siempre desconfíen de la A, muchachos, ¿ya? La colocamos primero para que te confundes. Por algo le llaman distractor, ¿no?, a estas alternativas. Bien, dice grupo político, no dice grupo social. Si dijera grupos sociales, clases sociales, sería la A. Pero como dice grupos políticos, tenemos que recordar acá los partidos políticos. El partido senatorial u optimate y el Partido Popular. Por eso me voy a quedar en esta pregunta 3. Ajá, correcto, chicos, correcto. Ramos, ya Crispín, Leva. Ajá, me voy a quedar con la C. Optimates y populares. ¿Ya? La B no puede ser senatoriales y patricios. Pues es que los patricios eran los senadores. Patricios y terratenientes. Es que los patricios eran los terratenientes. No se van a enfrentar contra ellos mismos. En relación al primer triunvirato, márquelo incorrecto. Incorrecto. Fue establecida para evitar el ascenso al poder de un caudillo. El ascenso de un caudillo. Bueno, la idea es que si se juntan tres, ¿ya? Es para que exista pues un poder colegiado, compartido, evitar el ascenso al poder de un caudillo. Puede ser, antes del primer triunvirato, recuerdas, gobernó un caudillo, un solo hombre, Sila. Ahora podían ser 3 personas. Así que vamos a considerar esto como correcto. Estuvo integrado por César, Octavio y Pompeyo. César sí estuvo. Octavio estuvo en el primer triunvirato. Octavio. Octavio. ¿Qué dicen los chicos? Falso. Claro, correcto, Ramos Figueroa. Octavio no estuvo en el primer triunvirato, en el segundo estuvo. Pompeyo, sí. Aquí faltó Craso en vez de Pompeyo. Por lo tanto, el punto 2 es incorrecto. Pasó ante el intento de cada integrante por ganar fama y prestigio. Pues sí fracasó. Ya, Julio César quería ganar fama y prestigio, Pompeyo también, terminaron enfrentados por el poder. La alianza se rompió. Así que vamos a ponerlo como verdadero. Y la última dice, tras la batalla de Farsalia, se estableció. O sea, el primer triunvirato se da luego de la batalla de Farsalia. Recordemos que la batalla de Farsalia fue la victoria de Julio César sobre Pompeyo, la Segunda Guerra Civil. ¿Ya? Y esa guerra civil se dio después del triunvirato. Primero se forma el triunvirato, luego se pelean, la Segunda Guerra Civil. Así que esto no incorrecto. ¿Ya? Muy bien, entonces nos quedamos con, a ver, nos quedamos con dedo. Pide lo incorrecto, nos quedamos con dedo. Ya, ahí está. Entonces, muy bien, Leva, correcto, Ramos, 5. A ver, si vemos un mapa así, pues, ¿qué notamos acá? A ver, Roma
Roma ha conquistado todo esto que está de color rojo. ¿Ya? Es lo que dice. Pues ahí está Roma, domina Italia, ha conquistado ya Grecia, Macedonia, sí. Aún no conquista Egipto, miren, acá está Egipto y no está conquistado, ¿eh? Hay una pista. Mesopotamia tampoco, ¿ya? Sí se ha conquistado Cartago, ya esto es después de las guerras púnicas, pero antes que Octavio tome Egipto. Se conquistó Hispania, se conquistó las Galias, mira, esto es Francia. Se conquistó las Galias. ¿Quién conquistó las Galias? Julio César. Britania o Inglaterra aún no ha sido conquistado. Se conquista durante el Imperio Romano. Entonces, por lo dicho, ¿qué podemos decir? ¿A qué tiempo corresponde este mapa? ¿A qué tiempo? A ver, a la República Romana durante el siglo I antes de Cristo, que es justamente lo que hemos visto ahora, la crisis de la República, puede ser, ¿no? Porque ahí Julio César conquistó las Galias. Puede ser esto. Los territorios de Roma durante el dominado. El dominado es lo último del Imperio Romano. No corresponde. En ese tiempo Egipto ya estaba conquistado. Perdón. La República antes de las guerras púnicas. Antes que Roma tome Cartago. No, esto es después de las guerras púnicas. Durante la fase imperial. Es que en la fase imperial ya Egipto está conquistado. Y Britania. Inclusive Mesopotamia. Así que nos quedamos con la A. Una pista era pues que estamos estudiando la crisis de la República, que es el siglo I antes de Cristo. Ya una pista pues era que por ahí iba la pregunta. Así es, nos quedamos con la A. A ver si ponemos una más. A ver, ¿qué nos hablan acá? El fuego. Nerón. Ah, ya, nos hablan de Nerón. Ya, pues aún no hemos hablado de Nerón, ya, pero ya que estamos en la pregunta 6, ya la marcamos. Eh, a Nerón se le atribuye el incendio de Roma, que no estamos convencidos, no está acreditado totalmente que Nerón haya quemado realmente Roma, como se ha dicho, ¿no? ¿Ya? Y se dice que se compara, ¿no? El incendio de Roma con el incendio de Troya, cuando los griegos tomaron Troya. Ajá, muy bien. El texto anterior, ¿con qué se relaciona? La destrucción de Pompeya por la erupción del volcán el Vesubio, no. El incendio de Roma. La campaña de Trajano, no. Habla de Nerón. El pretexto, allá. Cuando los romanos quisieron saber quién fue el culpable, quién mandó quemar la ciudad, pues Nerón le echó la culpa a los cristianos. Ellos fueron. Y así Nerón empezó las persecuciones contra los cristianos. ¿Ya? Descansamos un ratito con las preguntas porque aún, me parece, no hemos visto todavía a otros emperadores. Ok. Así que volvemos por acá. A ver, estamos aquí. Ya, otros emperadores Julio Claudianos. Recuerda que los Julio Claudianos, o los Julios, como también le podemos llamar, son la primera dinastía, la primera familia que tiene el poder en este imperio romano. Muy bien, seguimos en el siglo I, ahora después de Cristo. El segundo emperador fue Tiberio. Tiberio. Cuando él era emperador en Jerusalén, un hombre estaba predicando, Jesús de Nazaret. Ya tenía muchos seguidores, estaba naciendo una nueva fe, el cristianismo. El cristianismo. Pero también tuvo pues gente enemiga, eh, conservadores judíos que lo, ¿no?, buscan eliminar.
Pues, ¿qué terminó ocurriendo? Sabemos, Jesús fue crucificado por orden de un gobernador romano en Jerusalén llamado Poncio Pilatos. Entonces, cuando se produjo la crucifixión de Jesús, Tiberio era el emperador romano. Ahora, los seguidores de Cristo irán difundiendo lo que éste había predicado, y así dentro del Imperio Romano comenzó a propagarse, surgió y comenzó a difundirse el cristianismo. Así que la historia del cristianismo se remonta al Imperio Romano, ¿ya? No a la República ni a la monarquía, porque aún no existía el cristianismo, sino al Imperio Romano. Y comenzó a difundirse entre los sectores bajos de la población, esclavos, ¿no? Plebeyos, ya que a los esclavos, por ejemplo, les hablaba de que, a pesar de su situación, eran hijos de Dios también, que todos somos hijos de Dios, por lo tanto, iguales ante Él, lo cual pues fue del agrado de los esclavos, que alguien le diga que eran iguales, ¿no?, a los demás. Así se le conoció como una religión de esclavos al cristianismo inicialmente. Bien, el cristianismo iba propagándose. Después de Tiberio, gobernó Calígula, tercer emperador. Y Calígula fue un hombre terrible para la propia Roma. Podía conducir a Roma, pues, ¿no?, a su propia destrucción. Por eso Calígula terminó siendo asesinado por los hombres que debían de protegerle, los pretorianos, los guardias que estaban, pues, permanentemente en Roma. Calígula tuvo, pues, ya algunas decisiones que llaman la atención, como cuando nombró a su caballo cónsul. Los cónsules, para los que no recuerdan, eran los jefes militares, como el gran Escipión el Africano, Julio César, fueron cónsules. Y ahora un caballo fue nombrado cónsul. Pues, qué manera de ver cómo las instituciones de la República, pues, eran hasta objeto de burla, ¿no? Y luego el caballo iba a ser senador. El caballo Incitatus de Calígula. Incitatus, claro, gracias. Así es, ¿ya? ¿Quién hace eso, no? ¿Quién pone a su caballo como cónsul? Pues Calígula, ¿no? Él quería hacer lo que le dé la gana, ¿no? Es que él veía a los emperadores de Asia que se portaban así, déspotas. Es decir, ya, tú tienes poder, pero también existen leyes, hay, ¿no?, instituciones. Los de Asia, pues, no contemplaban esa parte, ¿no? Calígula quiso ser así. Tras el asesinato de Calígula por los propios pretorianos, los mismos pretorianos colocaron en el poder a un tío de Calígula llamado Claudio. Dicen que Claudio estaba escondido detrás de las cortinas porque los pretorianos estaban matando no solo a Calígula, sino también a otros parientes de la misma familia julio-claudiana, ya que creían que tal vez toda esta familia estaba corrompida. Pero a Claudio no lo mataron, al contrario, ¿ya? Lo ponen como emperador, ya que Claudio era, digamos, de un carácter al que se le podía manipular, se le podía controlar a Claudio. Muy bien, entonces Claudio fue el nuevo emperador. En tiempo de Claudio se logró una nueva conquista para Roma, Britania. Lo que actualmente llamamos Inglaterra o Gran Bretaña, fue conquistada recién en la época imperial, ¿ya? Así que si le ponen un mapa y ves que Inglaterra, esa isla que está al norte, está conquistada ya, es el imperio. Si ves que no está conquistada, es república. Muy bien, ahí está. Claudio fue asesinado por su propia esposa, llamada Agripina. Y Agripina envenenó a Claudio para que su hijo, Nerón, sea el nuevo emperador, ya que Claudio iba a colocar a otro hijo. Nerón no era hijo de Claudio, Nerón era hijo de Agripina con una pareja anterior,
Así que Agripina se aseguró que su hijo sea el siguiente emperador, envenenando a Claudio y cambiando el testamento, como se dicen. Y así Nerón llegó a ser emperador gracias a su madre. Pero como su madre también quería manipularlo, Nerón terminó asesinando a su propia madre. ¿Ya? ¿Y eso quién lo hace? Pues, eh, ¿ya? Eh, bueno, si me ven a escoger entre los candidatos de ahora, Jara y mi perrito, creo que ya, ya sé a quién colocar como presidente. Pero, a ver, pongámonos serios, por favor. Muy bien, así que Nerón, eh, pues un emperador enloquecido, cuentan que Nerón veía, ¿no? A su madre reclamando, a su madre muerta, ¿no? Reclamándole, ¿por qué, Nerón? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿No? Yo te di el poder, Nerón. Y eso, pues, hace perder el juicio, ¿no? A cualquiera, ¿no? Nerón, a él se le atribuye el incendio de la ciudad de Roma. Quería, dicen, reconstruirla, ¿no? Quería quemar la parte vieja de la ciudad para reconstruir una nueva, pero manda a quemarla, dicen, en secreto a sus guardias, pero eso no se puede hacer, ¿no? Más cuando hubieron muchos romanos afectados, inclusive sus vidas, en el incendio. El incendio fue sofocado, menos mal, y Nerón acusó a los cristianos de haber sido los que cometieron el incendio de Roma y dio inicio a las persecuciones contra los cristianos. Era delito ser cristiano. Pedro y Pablo, los líderes cristianos de este tiempo, fueron perseguidos y ejecutados en tiempos de Nerón. Así es. Hasta el día de hoy, en el calendario que tenemos, que es un calendario con influencia católica, con influencia religiosa, el calendario gregoriano que usamos ahora, pues hay un feriado en junio que es en honor a Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, mártires cristianos asesinados en la época de Nerón. Ya, se entiende que en este tiempo de Nerón se les haya perseguido por esta acusación falsa de que los cristianos quemaron Roma. Pero los demás emperadores siguieron persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué los perseguían? Es que los cristianos eh, no aceptaban lo que Roma les decía. A ver, esto tal vez haga pensar que los romanos eran totalmente intolerantes con gente que creía en otras cosas, pero no era así. Los romanos eran tolerantes con una condición, que tú puedes creer en lo que quieras creer, ¿ya? Igual, tantos pueblos habían dentro del imperio que creían en distintas cosas. Había libertad religiosa. Los egipcios podían creer en sus dioses, en Amón-Ra, en Osiris. Los romanos les dejaban que sigan creyendo en sus dioses a los egipcios, pero con una condición. Aparte de tus dioses, tienes que adorar a uno, al menos uno de los nuestros. Para los egipcios no había problemas. Tenían 1000 dioses, tener 1001 dios era lo mismo, ¿no? Pero ya, para los cristianos no. Para los cristianos no, muchachos. Los cristianos eran monoteístas, creían en un solo Dios. No podían aceptar un Dios romano, sea Júpiter, sea Marte, quien sea, no podían, porque eso rompe con su monoteísmo, ¿sí? Y la regla más importante es creer únicamente, pues, en ese Dios único que, ¿no? Existe. Así que por eso eran perseguidos los monoteístas, cristianos y también judíos, ¿ya? Cristianos y judíos. Muy bien. A ver, sigamos. Pero Nerón también era peligroso por sus excesos y Nerón también fue asesinado. Otra familia toma el control, los Flavios, la dinastía Flavia. ¿Ya? Aquí voy a destacar a Vespasiano. Este hombre fue el que mandó construir el Coliseo Romano. Recién aparece en estos años el gran Coliseo Romano. Ojo que ya habían otros coliseos,
donde los gladiadores luchaban. Pero este es el gran Coliseo, el Coliseo Máximo, ubicado pues en el corazón, ¿no?, del imperio. Ahí está, ¿no? Claro, en la imagen ya se le ve pues deteriorado, porque es una imagen de nuestro tiempo. Entonces, ¿quién mandó construir el Coliseo? Vespasiano. ¿Quién lo inaugura? Tito. Tito lo inaugura. ¿Ya? Hizo pues días de grandes espectáculos en el Coliseo. También se le llama el anfiteatro Flavio. Anfiteatro porque los griegos tenían teatros que eran semicirculares. Los romanos unieron dos teatros y crearon un anfiteatro circular, como son estos coliseos. Flavio, porque esta construcción lo hicieron los emperadores de la dinastía Flavia. ¿Ya? Muy bien. ¿Y aquí qué espectáculos se daban? Pues la lucha de los gladiadores. Ah, profe, ahí peleó Espartaco seguramente. No, porque Espartaco ya estaba muerto para este tiempo. Espartaco peleó en otros coliseos, en otros escenarios. ¿Ya? Eh, ¿Para qué también servía el coliseo? Pues aquí se podían representar batallas del pasado, como cuando derrotaron a Aníbal en la batalla de Sama. En la película El Gladiador, justamente se hace una representación de la victoria contra Aníbal, solo que le salió mal la representación. Aníbal ganó en esa ocasión. Eh, o también podrían representar victorias navales. Podrían inundar la parte baja del Coliseo y levantar barcos allí y simular enfrentamientos navales. Imagínate estar sentado allí y ver en vivo representaciones ya muy realistas de hechos anteriores, ¿no?, de batallas anteriores. Es mejor pues que ir al cine en 4D, ¿no?, en estas cosas, ¿no?, porque lo ves ahí y hasta la sangre puede salpicarte, ¿no? Así que fue un lugar donde los romanos mostraron esa agresividad, porque ir a ver espectáculos sangrientos de muerte, o pues yo no iría, ¿no?, a ver eso. A mí me gustan las películas de acción, pero sé que todo eso pues es simulado, es falso. Verlo en la vida real, pues muestra pues una sociedad militarista, ¿no?, agresiva por parte de Roma, ¿no?, que no cree, ¿no?, que los esclavos son personas. Uh -huh. Si un gladiador ha derrotado a otro y lo tiene en el suelo, como en la imagen, lo tiene en el suelo y tiene su espada para cortarle la garganta, ¿ya? Y el gladiador derrotado levanta la mano, ¿no?, ¿ya? Levanta los dedos como pidiendo, ¿ya?, vida, que lo dejen vivir. El gladiador pues podía mirar a la multitud y la multitud decidía si lo mataba o no lo mataba. Ajá, así es. ¿Qué están haciendo esta gente del estrado? Pues, ya, como puedo ver por aquí, pues esta señora o la de acá tiene el pulgar abajo. El pulgar abajo, ¿qué significa? Pues el pulgar es la espada, ¿no? Ya, hacia abajo, húndele la espada en la garganta, mátalo. En cambio, el pulgar hacia arriba, cosa que no están haciendo, están con el pulgar hacia abajo, el pulgar hacia arriba significa retira la espada, no lo mates. Tal vez es un excelente gladiador, pero hoy tuvo un mal día y quieren verlo seguir peleando en otra ocasión. Rara vez levantaban el pulgar, ¿no? Casi siempre querían la muerte, querían que esto termine pues con la muerte ¿no?, de uno de ellos. ¿Qué escena sangrienta? Yo no bajaría el pulgar, no podría pedir la muerte pues, de una persona. Ellos lo hacían. Y si estaba el emperador allí, pues el emperador, para no quedar mal con la gente, levantaba o bajaba el dedo dependiendo de lo que la mayoría hacían. Dinastía Antonina. Una dinastía importante porque logra la máxima expansión territorial. Esto lo hizo el emperador Trajano. Con sus conquistas logró la máxima expansión. ¿Cuáles fueron las últimas conquistas? Veamos en el mapa, a ver. A ver, Britania, como puedes ver, está ya conquistada. Acá está Britania. Todo lo demás fue en tiempos de la
de la República, Mesopotamia ha sido conquistada por Trajano. Es una de las últimas conquistas, Mesopotamia. ¿Ya? Y la última conquista fue esta zona, no se lee bien, pero dice acá Dacia. Dacia, ¿ya? Esta parte de acá, ¿ya? Que se encuentra al norte de la península balcánica, donde está Rumanía más o menos actualmente. Rumanía, un país, ¿no? Llamado Rumanía. Así que con estas últimas conquistas, Mesopotamia, Dacia, se logró la máxima expansión territorial de Roma. No te olvides que si bien es cierto, las últimas conquistas se hicieron durante el Alto Imperio Romano, ¿ya? Las mayores conquistas, es decir, los territorios que fueron conquistados por Roma, se conquistaron durante la República. En la República ya la mayor parte de estos territorios ya habían sido dominados. Ya los últimos se completan con el imperio. Adriano, por el contrario, decidió ya no conquistar nada más. Roma tenía ya bastante y se complicaba ahora dominarlo, administrarlo. Es difícil un imperio tan grande administrarlo. Adriano renunció a las conquistas y va a colocar las líneas fronterizas, murallas para defender al imperio o colocar ríos o zonas naturales para que sean frontera del imperio. San Marcos nos preguntó por esto, por los límites del imperio romano, establecidos por el emperador Adriano. Roma abandonó su política de conquistas y esto le va a traer graves consecuencias a futuro. ¿Por qué? Porque la principal fuente de ingresos que tenía Roma era las conquistas. No solo tomando tierras, sino todo lo que le saqueaban a los pueblos derrotados. Roma conseguía tierras, esclavos, ¿no? Oro, con sus conquistas. Pero ahora que renuncia a las conquistas, renuncia a tener más tierras, esclavos y oro. Y con el tiempo el Estado romano va a caer en crisis económica, va a caer en crisis. La dinastía Severa, aquí destaco a Caracalla, quien le dio la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio romano. Si eres hombre libre, así seas egipcio, griego, ahora tienen los mismos derechos que los romanos. Y no solo los mismos derechos, también los mismos deberes. Así que ahora a pagar impuestos, como lo hacen los ciudadanos romanos. Acá vemos construcciones como el Panteón, un templo, ¿ya? El Panteón de Agripa. Por acá vemos un arco del triunfo, por la forma, un arco que tiene allí. Se llaman arco del triunfo porque se graba en este arco alguna victoria pasada, para que se pueda conmemorar una victoria, para que siempre se recuerde, ¿no? Que Roma logró tal cosa. En este caso vemos el arco de Constantino. O también se podía conmemorar una victoria en una columna, como esta columna de Trajano, donde se grabó escenas de la victoria de Trajano frente a los dacios. Otra construcción también destacada es el acueducto. Los acueductos son canales que conducen agua limpia de algún manantial, de alguna caída en una montaña, lo conducen de esa manera por un canal hasta la ciudad. Y así los romanos tenían agua pues, limpia en sus ciudades. Este acueducto todavía se conserva hasta el día de hoy, en Segovia, España. Ya, todavía lo podemos ver esto, ¿no? Los acueductos. ¿Y el agua para qué lo usan? Por ejemplo, para una terma, calientan esa agua y así tienen un baño público. En este caso, la terma de Caracalla, que es la terma más famosa que existió pues en Roma, un baño público. Los varones romanos pues, de la élite iban acá y pasaban el rato pues con agua caliente, hay una biblioteca, se ponían a leer, conversaban, hablaban de política, pues ahí está, ¿no? Los romanos, como vemos, ya tienen conceptos también de higiene, ¿no? Al tener pues sus baños. Muy bien, en el siglo III es que dejamos el Alto Imperio y pasamos al Bajo Imperio.
Es decir, entramos al periodo de crisis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en medio? Pues durante estos 50 años, en el siglo III, se dieron constantes luchas por el poder. Hubieron muchos gobernantes y ninguno al mismo tiempo, porque ya legalmente no eran emperadores, sino que uno tomaba el poder a la fuerza, pero luego otro pues lo sacaba y así. Como había un caos total en el gobierno, hablamos de un periodo de anarquía militar, de desgobierno de Roma. Y esto ya pues genera el inicio de la gran crisis de Roma, aparte de la crisis económico-social que Roma comienza a tener. Crisis económica, te mencionaba que ahora Roma ya no tiene esa fuente de ingresos vía las conquistas. Roma ya no está saqueando. Y como Roma tiene grandes gastos en construcciones, en mantener las defensas, etcétera, pues Roma no tiene ya los recursos para poder costear lo que tiene. No se puede, pues, decir que vamos a entregar dinero para acá, obras para allá, porque los recursos puede que no alcancen. Y a Roma le pasó esto. Si no alcanzan los recursos, pues, ¿qué hacemos? ¿Ya? Igual que lo hizo un presidente Alan García en el Perú, pues los romanos comenzaron a acuñar monedas, ya no en oro o en plata, sino en algún metal que no era precioso. ¿Ya? Y esto generó la devaluación de la moneda, ocurrió inflación, subida de precios, malestar económico. El Estado no tenía los medios para costear un enorme ejército que defienda tanta frontera en Europa, Asia, África. La crisis económica, la crisis social, ahora hay menos esclavos, hay rebeliones, pues hay un decaimiento en la producción. Todo se suma para explicar la crisis del Imperio Romano y la presión de los bárbaros. Los bárbaros son los extranjeros que desde afuera presionan al imperio. Así entramos a la última parte, el Bajo Imperio. A ver, nos apuramos, nos apuramos. Muy bien, el Bajo Imperio. Los últimos, ¿cuántos años vendría a ser? Si sumamos a la anarquía, serían los últimos 250 años. Los emperadores ahora hacían lo que les daba la gana. Se hacen llamar dominus, dueños, señores absolutos del imperio. Ahora ya no hay no hay, perdón, senado, no hay instituciones republicanas. Ya no tienen que aparentar nada. Eran los gobernantes absolutos y punto. La crisis avanza hasta que un día Roma cae. ¿Quién empieza el Bajo Imperio? Diocleciano. Este emperador creyó que si dividía el imperio en 4 partes, sería mejor administrado. Y así Diocleciano creó la tetrarquía, el gobierno de 4 emperadores. Ahí están sus nombres: Constancio Cloro, Maximiano, Galerio y el mismo Diocleciano, que gobernó la zona oriental, cercano Oriente y Egipto. ¿Ya? Pero esta administración, la tetrarquía, fracasó también. A ver, ¿qué me dicen? Ya, ya. No nos burlemos del Perú, ¿eh? A favor, es nuestra patria, la queremos. Tiene sus defectos, muchos defectos, pero también tiene sus cosas bonitas del Perú. A ver, eh, Diocleciano fue también el último emperador que persiguió a los cristianos, pero su persecución fue terrible, sangrienta, y aún así no pudo eliminarlos. Cada vez habían más cristianos a pesar de la persecución. Constantino hizo lo contrario. Le dijo a los cristianos: ya no serán perseguidos. A través del Edicto de Milán, los cristianos dejaron de ser perseguidos. Se dio ya plena libertad religiosa, plena. ¿Ya? Y Constantino, inclusive, fue el primer emperador que ya a finales de su vida aceptó ser bautizado. El primer emperador romano cristiano, ¿no? Porque fue bautizado. Ahora, pero la libertad religiosa significa que dentro del imperio convivían diferentes religiones, todas permitidas. Y Roma seguía siendo oficialmente un imperio
que tenía como dioses a Júpiter, a Marte y a otros dioses de origen griego. El cristianismo era la religión, sin embargo, más difundida, más numerosa entre la gente. Esto va a cambiar con Teodosio. Constantino también ha recordado por Constantinopla, una ciudad romana que fue fundada en este tiempo, pero fue fundada sobre una antigua ciudad griega llamada Bizancio. Teodosio convirtió el cristianismo en la religión única y oficial del Imperio Romano. Esto a través del Edicto de Tesalónica. Con esto Roma renuncia a su antigua religión, ya no Marte, ya no Júpiter, sino ahora el cristianismo. O catolicismo, como le podemos llamar en este tiempo, porque en esta época el único cristianismo era el cristianismo de los católicos. Aún no habían otras iglesias como ahora existen. Muy bien, ya, ahí está. Entonces, ahora los emperadores tienen que ser católicos. El cristianismo ha triunfado de ser perseguido a ser la religión oficial del imperio. Y lo último, muchachos, el imperio romano comenzó a ser atacado por los bárbaros. ¿Ah? Uy, ya me estaba yendo, por los bárbaros. Así que Teodosio, ¿qué hizo? Decidió que el imperio sea dividido en dos. El imperio de Occidente, la parte verde, y el imperio de Oriente, la parte amarilla. Ya para ese tiempo habían perdido algunos territorios como Dacia y Mesopotamia. Justamente las últimas conquistas no pudieron conservarlas. Teodosio muere y así en el año 395 ya hay dos imperios. Su hijo Honorio gobernó Occidente y su hijo Arcadio gobernó Oriente. Ya la próxima veremos cómo desaparece el imperio de Occidente con las invasiones bárbaras. Así que dejamos esto, muchachos, y contestamos las últimas preguntas ya para finalizar. A ver, sobre el Principado. ¿El Principado qué era? Ah, el Alto Imperio. Ya, hay que relacionar a los emperadores con lo que hicieron. A ver, Nerón, ¿con qué lo relacionamos? A, B, C o D. Nerón, a Nerón lo relacionamos con, a ver muchachos, con, claro, correcto, Ramos. Lo relacionamos con la B. Así es, Nerón fue el que inició las persecuciones contra los cristianos. ¿Ya? Muy bien. A ver, 2, Trajano. ¿Qué hizo Trajano, muchachos? Trajano. Trajano, ya, correcto, Leva, muy bien. Trajano logró la máxima expansión territorial. Ahí está. Muy bien, tenemos a Vespasiano. Vespasiano, ¿qué hizo Vespasiano? Ah, ya recuerdo. A ver. Correcto. Allá. Ya, no lo mencioné. Creo que estaba escrito, pero no lo leí. Me quedé en el Coliseo y no lo destaqué. ¿Ya? Así que, tal vez por eso no recuerden. Pero fue sofocada una rebelión judía en Jerusalén. Y esto generó que los judíos huyeran de esa tierra. Y a esa huida se le llama diáspora. Y dicen que lo que saqueó Vespasiano de los judíos sirvió para financiar la construcción del Coliseo. Y Caracalla, entonces, pues otorgó la ciudadanía a los hombres libres del imperio. Por lo tanto, la respuesta que damos es, a ver, 1 beso, ahí está, 2 dedo, por lo tanto, nos quedamos con casita. 8, a ver, verdadero o falso. Sobre el siglo de Augusto, ya, a ver, se llevó a cabo la pacificación de amplios dominios del imperio. Ah, claro, ya no hubo una nueva guerra civil.
Roma se pacificó. Verdadero. ¿Se creó la Guardia Pretoriana en tiempos de Augusto? Sí. ¿Se ordenó la construcción del Coliseo? No, Augusto no construyó el Coliseo, se hizo después. Falso. ¿Fue el gobierno de mayor esplendor cultural? Sí, pero no en el Bajo Imperio, sino en el Alto Imperio. Por lo tanto, nos quedamos con la cita. ¿Ya? La C. De acuerdo, Ramos 9. A ver, acá aparecen dos construcciones. Pues la primera dice está en España. Ah, el acueducto de Segovia. La segunda está en Roma. Se lo hemos visto, ¿ah? La columna de Trajano. ¿Qué podemos decir? Fueron construidos con una finalidad religiosa. ¿Religiosa? No. Gran desarrollo de la ingeniería hidráulica. Hidráulica, agua, aquí sí, pero acá no. La columna no. Fueron elaboradas durante el periodo imperial. Ah, sí, ambas fueron hechas durante el Imperio Romano. Y la última, en este mapa, se representa una medida administrativa llevada a cabo allá. Pues, ¿quién hizo esto? ¿Quién partió el imperio en dos? Pues quien lo hizo fue, a ver, muchachos, respóndanme por favor, ¿quién hizo eso? Ah, ¿o en qué tiempo se hizo? Correcto, Ramos, correcto, Cruz y Leva, muy bien. Ya, vamos a marcar la C, se hizo durante el dominado, el Bajo Imperio, y se efectuó esta división tras la muerte de Teodosio, que había ordenado la partición. Listo, muchachos, ahí está. Ya, en la domiciliaria, por cierto, les voy a evaluar en la tarde la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Ya? Así que esfuércense sobre todo en estas tres y cuando tengan ya contestado, ya pues entran, ¿no?, a su práctica de la tarde. ¿Ya? Las tres primeras. Y en adelante voy a ponerles también las tres primeras, ¿ya? Las tres primeras, para que no sea tan complicado también ese examen. Ok, muchachos. Listo, entonces de mi parte sería todo.